Estamos acá nuevamente para conversar con un personaje que van a ver que es bien interesante, Walter Joseph Broderick, Exactamente. nacido en Australia de cepa irlandesa y colombiano ya por adscripción de la vida, ¿sí? Por adopción. Por adopción, dice, muy bien Joe. Él llega en el año 67, el año anterior había muerto Camilo Torres, y él llega de sacerdote, ahí está joven con su clergyman. Y yo creo que tiene mucho para contarnos de ese escenario que él encuentra y de ese escenario que empieza a desarrollarse en Colombia y que tiene un actor que es Camilo Torres y tiene una organización que es el Ejército de Liberación Nacional y tiene un país con las características de Colombia en un momento muy especial. Estamos en un momento de efervescencia entre otras de la iglesia, estamos a un año de Medellín y está la teología de la liberación empezando a moverse. Entonces yo Se oye muchas veces la gente decir que el ELN comenzó con Camilo Torres en la teología de la liberación. Eso no es cierto. Camilo se unió al ELN, él no inventó eso, era inventado por unos muchachos colombianos que estudiaron en Colombia, en Cuba, y vinieron a aprender la revolución en Colombia. Y Camilo se enamoró de ese concepto y se unió con ellos. Pero la teología de la liberación comenzó en los años 70 con Gustavo Gutiérrez en Lima. Entonces, Camilo se puede decir era un precursor. Exactamente. Es decir, el origen del ELN está más en Cuba, es digamos una mayor de raíces castristas. Claro, y nace ya como un movimiento marxista o desde el comienzo tenía esta mezcla cristiano-marxista, digamos. No, cristianos para nada. Para nada. Pero tenían un espíritu de sacrificio, de entrega, una cosa que es muy cristiana. Entonces yo creo que eso atrajo a los curas y a las monjas y a los seminaristas. Se llenó en un momento determinado de gente religiosa. Pero quien abre ese camino es Camilo Torres. Es el camino de acercamiento de sectores religiosos, digamos, de origen religioso y un pensamiento crítico y revolucionario, ¿no? Sí, era un momento muy lindo porque la revolución cubana estaba recién construyendo el socialismo en el primer territorio libre de América, como decíamos. Entonces, todo era una esperanza, no solamente en América Latina, en el mundo, ¿no? Había las luchas contra la guerra de Vietnam, contra la bomba, contra la gente joven estaba exaltada, levantada en una actitud de renovación, de esperanza de un mundo distinto. Los años 60 eran así, ustedes recuerdan. No, pues que yo conocí a Camilo Torres siendo yo estudiante, me tocó asistir a 2 conferencias de él en Medellín, me acuerdo en el aula máxima de la Universidad Nacional y otra en una sede sindical al lado del Hospital de San Pedro. Y recuerdo a Camilo Torres vendiendo el periódico Frente Unido aquí en la séptima con 19, grande, vestido así de negro, era un hombre grande, simpático, llamativo. Sí, es decir, en la calle se veía y me tenía uno que ser experto en Camilo Torres. Era parte del éxito, digamos, porque se movió tanta gente, movilizó a multitudes en su momento, en un momento muy fugaz, pero aparte era su figura, y una figura de un sacerdote, un país tan católico, pero un sacerdote que predicaba la revolución, predicaba una nueva sociedad, una cosa distinta, y además con nombre de prócer, ¿no? Camilo Torres. Tenía todas las de ganar. Todo estaba hecho para que tuviese esa presencia que fue muy fuerte. Lo que hice yo fue corta, pero marcó una impronta, pues, ¿cierto? Hoy, ¿qué podría ser Camilo Torres en Colombia? Marcó una decepción, más que nada. Cuando Camilo levantó todo ese movimiento, este joven sacerdote encabezó un movimiento multitudinario, como dije, de renovación, de cambio,
y tenía muchísimos seguidores por todo el país, pero no tenía ninguna organización, ningún partido, ningún movimiento propiamente. Empezó a sacar un periódico en agosto de ese año y en menos de 2 meses él desapareció. Y desapareció sin decir para dónde se había ido. Pero se fue para el monte a coger el fusil, a luchar con la lucha armada por la revolución. Sus seguidores sospechaban que había ido a la guerrilla, entonces se asustaron y desaparecieron. Mejor dicho, el movimiento político de Camilo Torres era un tan fugaz, duró como 3 meses. La gente que participó en eso, hoy en día hablando con gente joven que participó en eso, no me pueden creer que haya sido tan fugaz, porque fue tan importante en sus vidas de haber estado en la revolución de Camilo Torres, ¿no? Pero en el fondo no pasó nada. Lo mataron a los 3 meses en un combate y todo se acabó. Solo que a espaldas del pueblo colombiano, para su sorpresa, ignoraban esto, Camilo, por el momento de su muerte y la forma en que murió, se volvió un personaje mundialmente conocido. O sea, yo siempre digo que fue el primer personaje colombiano en la historia que se hizo conocer universalmente, pero no por sus prédicas o por su actitud política en Colombia, sino por su muerte en combate, ¿no? Y se entendió que era un sacerdote inteligente, preparado, hablaba varios idiomas, era sociólogo, no era un tipo alocado, y sin embargo había sacrificado su vida por el cambio, por el pueblo, digamos. Entonces se volvió un santo y un mártir y un héroe para muchísima gente en el mundo entero, sobre todo gente cristiana y gente católica. Y era como inmediatamente especie de Che Guevara de los católicos antes del Che. Estaba yo pensando que pronto también a nivel de figuración internacional, Camilo y Che tienen ahí. Sí, pues, tenían en su momento. Tuvieron, sí. Che ha durado mucho más, porque primero tiene una camiseta y segundo tiene un país que lo promueve. Y tuvo años para poder desarrollar su... Pero tiene un país claro, entero que promueve su imagen, ¿no? Claro. Este país no promueve la imagen de Camilo Torres. Al contrario. Lo opacan. Y aparece y desaparece, son referencia que cada vez le dicen menos a las personas quién era Camilo Torres, la idea de una especie como de mito, pero poco más. ¿Y qué le significa al ELN la entrada de Camilo Torres a sus filas y ese paso fugaz de él, pero con impronta hacia adelante, o no? ¿O sigue siendo el mismo? ¿No cambia el ELN? Se perdió completamente al meterse a la guerrilla, que era una guerrilla de como 20 jóvenes campesinos y algunos universitarios, muy mal armados, con viejas carabinas y escopetas. Eso que le gustó a Camilo era una cosa romántica, ¿no? Entonces, con un puñado de gente barbuda y mal armada en el monte, podría confrontar el imperio, o sea, todo. Entonces, fue una cosa bastante, pues, loca. Casi adolescente. Sí. Realmente, heroica, sí. Sí, era... pura, hay una pureza. Una cosa muy ingenua y como impetuosa, y de parte de Camilo, de muy buena voluntad, de muy buen corazón, pero sí un poco adolescente. Pero el ELN, ¿Camilo es el que llega al ELN o el ELN busca a Camilo o simplemente se encuentran en el camino? Camilo cuando empezó a pensar que la solución a los problemas de Colombia son la revolución y que la revolución no se hace sino con las armas. Entonces él trató de buscar al Bloque Sur, que fue un grupo de Marulanda Vélez que iba hacia las FARC, todavía no se llamaban las FARC, sino el Bloque Sur,
el grupo de guerrilleros que creció debido a los bombardeos de Valencia, del gobierno de... Sí, Río Chiquito. Sí. Entonces, las repúblicas independientes. Cuando fueron bombardeadas, FARC, el gobierno mismo los volvió guerrilleros, y los móviles. acabó de empujar. Entonces empezaron a crear eso y Camilo estaba muy interesado en como meterse como en ellos. Entonces su primera visión fue hacia lo que serían las FARC. Después encontró, no, primero el Partido Comunista no quiso que él se metiera con las FARC. Porque era un cura, porque eso era de ellos, el partido marxista. Sí. Y en ese momento, Camilo, el mundo en que más se movía era el mundo universitario. Y sus más íntimos, cercanos amigos jóvenes, 10 años menores que él, pero muy íntimos de él, eran o colaboradores o militantes del ELN, del recién creada guerrilla marxista, guevarista. Guevarista, más exacto. Entonces, cuando vieron la inquietud de Camilo, entonces empezaron a revelar quiénes eran, entonces lo pusieron en contacto con el ELN, ¿no? Y entonces Camilo se entusiasmó mucho, entonces nos invitaron a ir al monte para hablar con el comandante, que era un tipo muy capaz, pero muy alocado también, Fabio Vázquez Castaño. Y Fabio Vázquez dijo, si viene, que viene como militante, no simplemente para hablar mierda, ¿no? Entonces Camilo se comprometió con ellos como militante, antes de ir al monte. Y se fascinó con la sencillez de su vida, con su humildad entre campesinos pobres, colonos muy desposeídos, etc. Entonces Camilo se emocionó con ese mundo. Y cada vez más se sentía aburrido con el mundo político, con todos gente tirando para un lado, tirando para el otro, todos los grupos de distintos grupos de izquierda y los grupos liberales del movimiento de Alfonso López Michelsen estaba en esa época también el MRL, el movimiento... ¿El MRL tuvo que ver con el ELN? Bueno, en el sentido de que varios importantes personajes jóvenes que estaban con el MRL terminaron en el monte. Cuando vieron que el MRL no era una cosa de revolución de verdad, sino simplemente una palanca para Alfonso López Michelsen para subir a la para hacer lo que hizo. Política, ¿no? Sí. Le sirvió para su propósito. Fue un gran éxito para él, pero... ¿Y qué tiene el ELN en su ADN que lo vuelve un grupo tan difícil de poder arribar a cualquier fórmula de negociación? Porque por un lado es muy político, pero por otro lado es muy intransigente, ¿no? No creo que sean tan políticos, no es realmente. Tanto. Creo que son más que como una secta religiosa. Son absolutamente dogmáticos, ¿no? Un político no puede ser dogmático. Es que ese es el punto. Un político tiene que ser flexible. Una contradicción, sí. O sea, mucho más políticos han sido las FARC, ¿no? Tan políticos que Manuel Marulanda Vélez mantuvo como 8 gobiernos sucesivos en jaque durante como 3 décadas o 4 décadas por su manejo político, ¿no? Entonces, los ELN son dogmáticos, tienen la verdad. Entonces, yo siempre he dicho a propósito de todos estos diálogos con ellos, no vale la pena, ellos no saben dialogar, no conocen las palabras. Son principistas. Sí, ellos... Son más una iglesia que un grupo político. Sí. Pero una iglesia, ellos no dirían eso, pero su actitud es de secta. Pues no, quiero decir una iglesia en el sentido secta, que maneja unos valores absolutos. Como secta, sí. Y tiene como una división muy clara entre bien y mal, ¿sí? Que no permite acercamientos para buscar acuerdos. Sí. O ustedes se pliegan a nosotros. Yo creo que Camilo sufrió de eso también, un cierto maniqueísmo, de los buenos y los malos. Entonces estaba hasta aquí con la gente política
y todas sus trampas y todos sus componentes, y quería una cosa pura y sencilla. Y entonces fue con los buenos. Ahí se encontraban los dos puristas, sí, claro. Camilo el purista, el ELN, sí, el grupo purista. Sí, exactamente. Y en eso no ha cambiado el ELN. En lo fundamental creo que no. Yo escribí un libro sobre Camilo Torres, sí. Restrepo, como tú sabes, tal vez por eso estamos hablando aquí. Un libro que se publicó en los años 70, se llama Camilo el cura guerrillero. Pero muchos años después publiqué un libro que fue comisionado por Círculo de Lectores, un libro sobre el cura español que siguió a Camilo. Es que Manuel Pérez Martínez. Manuel Pérez, el cura Pérez, le decían. Un español también muy dogmático. Carlista, más o menos. Casi, sí, de aragonés, un tipo sí, firme. Entonces el hombre se metió muy joven a la guerrilla, estuvo 30 años. En los últimos 15 años fue el jefe, comandante en jefe del ELN, y imprimió esa actitud también de sacrificio, de entrega, de perseverancia, de honestidad, de creer, de fe, ¿no? Una especie de fe en lo que estaban haciendo. Alguien me dijo últimamente que el problema del ELN comenzó con una frase de Fidel: la historia me absolverá. Ellos pueden hacer cualquier cosa porque la historia mostrará que ellos sí tenían la razón. Sí. Sí, fueron unos buenos incomprendidos. Sí, sí. Entonces, el cura Pérez estuvo ahí. Entonces, a raíz de la investigación para escribir ese libro, se llama El guerrillero invisible, que yo pienso que es mi mejor libro realmente, porque lo escribí con mucho más conocimiento de Colombia y de la guerrilla y de todo. Cuando lo escribí, el año 2000 salió. Y haciendo la investigación, tuve que hablar con los personajes del Comando Central, que llaman el COSE. El COSE, famoso. Sí, que me recibieron muy bien para colaborarme en mi libro. Cuando se publicó el libro empezaron a odiarme porque el libro es crítico de ellos, pero yo les advertía, yo no estoy haciendo un elogio o una apología del ELN, estoy haciendo una mirada crítica a su historia. Oh sí, nosotros entendemos y tenemos absoluta fe en usted, etc. Pero cuando salió el libro se pusieron el grito y realmente eso fue el final. El final de mis amores con ellos. Amores, no, cercanía. Sí, sí. De todas maneras, me permitió conocer su mentalidad, digamos. Y honestamente, yo nunca he visto gente tan cerrada, tan como obstinada en sus ideas y tan incapaz de dialogar, ¿no? O sea, no hay diálogo. Es la negación de la política. Sí, sí. Sí, en eso que te decía ahora, que en eso podría tener más una connotación de iglesia que de partido, donde hay unas verdades absolutas, unos dogmas, hay una condenación eterna si no se ciñe, somos los únicos depositarios de la verdad, puntos suspensivos. Más o menos su actitud. Más o menos por esa línea. Entonces, ahora entiendo, además que están muy fragmentados y divididos. El COSE nunca ha sido realmente un comando en el sentido de, por ejemplo, que las FARC, que tenían un mando secretariado y un mando militar. Es que eso era una fuerza militar. Sí. Estas no son militares porque hacen todo por consenso, ¿no? No dan órdenes. Y si el COSE no da órdenes para obligar a todos sus militantes, entonces ya no hay ejército, no hay un comando. Pero entonces el futuro con el ELN es de pronóstico reservado, por decirlo de alguna manera. Pues, ¿qué puede pasar ahí? Me da mucha lástima con ellos, pero su ceguera no les permite ver las posibilidades de adaptación
a unas nuevas situaciones. La guerra de guerrilla en Colombia podría haber tenido sentido hace 40 años, pero ahora la guerra es una guerra con sensores, con drones, con una tecnología. Es de altísima tecnología, Sí, interceptaciones telefónicas, bombardeos sí, y puntuales, el chip y todas esas cosas, exactamente. Entonces, la vaina del guerrillero en el monte con el fusil y tal, ese ya no tiene sentido. Las FARC tuvieron la inteligencia, la perspicacia de entender que estaban perdiendo el tiempo. Claro, ¿sí? claro. Y era momento de hacer otra cosa. Claro. Aquí hay un tema que empecé muy bien de tratar, y es esa relación entre el ELN, Venezuela, la crisis venezolana, la situación del ELN ahora. ¿Qué podría pasar? Esto sería pura especulación, pero creo que muchos de los que están oyendo esta conversación estarán preguntando, ¿y qué pensará Broderick de Venezuela y el ELN? Sí, pues no, es una situación muy trágica realmente lo de Venezuela, porque y es abominable que todos los países de Europa, prácticamente la mayor parte de los países de Europa y la mayor parte de los países de América Latina, apoyen un golpe propiciado por Estados Unidos, por el presidente y vicepresidente, abiertamente para proteger sus intereses económicos, lo dicen abiertamente, es para el petróleo, ¿no? Que todos esos países del mundo, con honrosas excepciones, como China y Rusia, por razones... Que están jugando por otro lado, detrás del mismo petróleo. Sí, exactamente. Pero a otros, como México, como Uruguay, como Bolivia, que por razones ideológicas también, más... No, yo creo que aquí hay un problema grave, y ahí nos reaparece la iglesia, y es que la verdad se ha dicho, Maduro ha sido muy hábil en aprovechar conversaciones para recuperar posiciones relativas. Fíjate que hasta el mismo Papa ahora ha estado como medio replegado después de haberse jugado tan duro en unas conversaciones donde la cosa no caminó. Hay una profunda desconfianza en que con Maduro pueda llegar a algo de conversación conversando por la alternativa de una acción armada. Es absurdo. Inconcebible, pero no imposible. No, eso es lo terrible, la posibilidad de una intervención militar de parte de Estados Unidos es real. Y Maduro lo sabe. Pues están armando todo para eso. ¿Qué estaría pensando Camilo Torres a la altura de sus 90 años viendo su ELN y todo esto? Pues esas preguntas son hipotéticas. Son obviamente absolutas hipotéticas. No se puede imaginar si Camilo no se hubiera muerto en combate a los pocos meses, ¿qué habría pasado con él? ¿Habría seguido en esa lucha? ¿El ELN hubiera seguido siendo el mismo? Yo personalmente estoy convencido, Juan Manuel, que Camilo al menos de un año estaría fusilado por Fabio Vázquez Castaño. ¿Se acuerda cuando fusiló? Porque él fusiló a Víctor Medina, a Julio César Cortés, a todos los más íntimos amigos de Camilo. Arenas. Que pensaban. Pues no lo fusiló, pero cayó. Sí. Una y todos porque pensaban políticamente de la forma de Camilo. Eran los amigos de Camilo, digamos, en la universidad. El grupo. Tenían mucho más sentido de político, es que ahí no hay política. Camilo no tenía ese sentido, pero podría haber apoyado esa y tenía línea. Capacidad de mirar más amplio. Claro. ¿Sí? Es que esto lo ve uno, como dicen a veces de los pilotos, como encabinados, ¿cierto? No capaz de mirar para arriba y el avión se puede estrellar y siguen mirando. Pues no nos encabinemos. Muchas gracias. Creo que estuvo una conversación, daría para mucho más. Y mucho más, que aquí la fuente es única. Para porque hay dos temas, exacto. Hay dos temas apasionantes. Camilo Torres, que hay que redescubrirlo en Colombia, y el ELN, que es el pan nuestro de cada día en este país. Listo, gracias, Joe. Me alegro.